qué es lo que seguimos haciendo, cómo se sigue avanzando, ministro Alejandro, en la concreción de las medidas orientadas a toda la economía, a todos los sectores de la sociedad cubana. Bien, muy buenas noches, Hernando, y buenas noches a todos los televidentes, radioyentes. Se viene avanzando en ese sentido. En el día de hoy hubo un consejo de ministros, como explicaba nuestro presidente. Uno por uno, todos los ministros informamos el avance de las medidas que hemos venido implementando para enfrentar esta situación coyuntural, en búsqueda precisamente de las soluciones a los déficits que tenemos, básicamente de diésel, y en ese sentido cómo respaldar las principales actividades del país y garantizar la vitalidad de los servicios básicos a la población. Hay que decir que Cuba no está paralizado, como podemos notar todos los cubanos. No estamos paralizados nosotros, por supuesto, tampoco en la búsqueda de soluciones. Estamos trabajando de manera proactiva para poder, desde el Ministerio de Economía y Planificación, en las funciones que nos competen, buscar un balance de asignación de recursos que garantice la vitalidad de los principales sectores de la economía. Y debemos decir que este trabajo se está haciendo para las dos etapas que hemos señalado de esta situación coyuntural. Porque nosotros tenemos, vamos a decir, una primera fase que es la que llega hasta el día 14. La que estamos viviendo ahora. Sí, que estamos trabajando con el diésel que tenía el país ya desde hace unas semanas. Y tenemos una segunda etapa que se inicia a partir de que arribe un buque de combustible al país, pero que no viene con todo el combustible que le hace falta a la economía. O sea, no es que nosotros estemos enfrentando una situación que ya a partir del día 14 se vaya a normalizar los niveles de actividad de la economía, porque aunque tenemos un arribo de combustible, tenemos que estirarlo de forma tal que garanticemos la vitalidad del país hasta finales de mes. Y la cantidad de combustible, de diésel que vamos a recibir el fin de semana, no alcanza, o sea, no es suficiente para mantener la normalidad en el funcionamiento del país. De ahí que estemos planteando, primero, que es una situación coyuntural, porque como se informó en la mesa redonda de ayer, ya para el mes de octubre hay una situación diferente desde el punto de vista de los arribos que estamos programando, que van a llegar al país, pero es una situación que no se resuelve el día 14, con la llegada del buque, y que tenemos que administrar ese combustible de forma tal que nos garantice, repito, que podamos trabajar hasta el día 30 y que no se paralice el país, hasta finales de mes, y que no se paralice el país. En ese sentido, en el Consejo de Ministros de hoy, fuimos evaluando una por una las actividades, tanto las más sociales, como puede ser la educación, la salud, los círculos infantiles, las más productivas, vinculadas con la actividad ya puramente industrial, la producción de alimentos, las construcciones, las comunicaciones, servicios básicos en ese sentido, el transporte público, de forma tal que a todas las actividades de una manera o de otra tienen un nivel de afectación, o sea que hay que reducir algunos niveles de actividad, pero el país va a seguir funcionando en toda su amplitud de las funciones que cumple la economía. O sea, aquí no se van a cerrar escuelas, aquí no se va a dejar de dar clases, desde el punto de vista práctico en la educación primaria, en la educación secundaria, puede haber algunas afectaciones en educaciones especializadas, puede haber corrimientos de horarios. O sea, hay que ajustarse realmente a las condiciones que tenemos de manera coyuntural, pero tampoco vamos a afectar la actividad del turismo. O sea, hemos establecido prioridades también, los turistas pueden seguir viniendo al país, el país está en condiciones de recibirlos, de brindarles un servicio de calidad, las instalaciones turísticas están funcionando, o sea, no hay un escenario de crisis desde el punto de vista de que el país esté paralizado y vamos a estar 5 días, 10 días, ni 15 días, ni 20 días paralizados. Estamos funcionando no en condiciones de normalidad por esta restricción de diésel, pero los servicios fundamentales van a estar funcionando con disminución de niveles de actividad, que precisamente es en lo que cada uno de los ministros estamos puntualizando las medidas que ya se están implementando. Como explicábamos ayer, hay algunas actividades, por ejemplo, que son muy intensivas en términos energéticos, y que nosotros vamos a tener que, ya lo estamos haciendo, vamos a tener que disminuir su actividad. Por ejemplo, la producción de acero. La producción de acero tiene de las dos partes, o sea, tiene un componente energético fuerte en la producción, pero tenemos que hacerle llegar también la materia prima, y eso demanda de diésel.
Como yo decía ayer, el diésel fundamentalmente lo tenemos que proteger para la distribución de alimentos, para la producción de alimentos de consumo a la población, producción de pan, etcétera, y quizás no disponer ahora de diésel para transportar chatarra para la producción de acero en la Antillana, porque además tenemos que tener el diésel para el tren y tenemos que tener después la energía para la producción de acero. Entonces esas son de las cosas que decimos, que bueno, durante 15, 20 días tenemos que producir con los inventarios que tenemos, y tenemos que aguantar un poco esos niveles productivos que después trataremos de recuperar una vez que entremos en una situación de más normalidad en cuanto a la disponibilidad de combustible. Así podemos citar, por ejemplo, la producción de cemento. Tendremos que disminuir también la actividad en la producción de cemento, concentrar fundamentalmente los recursos en producción de alimentos, en distribución a la red minorista, en respaldar las demandas del turismo. Explicábamos ayer también todo lo vinculado con las inversiones, o sea, qué tratamiento darle en este escenario a las inversiones. No estamos tomando ninguna medida drástica de paralización de las inversiones del país. Esto es una cuestión coyuntural, y por lo tanto lo que estamos planteando es que aquellas inversiones que ya tienen una fase avanzada de terminación y que no demandan de un nivel muy importante de portadores energéticos, bueno, pues continúan. Y otras que tienen que, ahora en este momento, tendrían un gasto elevado de portadores energéticos y no se van a poner en explotación en los próximos meses o 2 meses, bueno, pues los aguantamos 15, 20 días. O sea, ese es el trabajo que a punta de lápiz pudiéramos decir, tenemos la estrategia general a implementar, pero que a punta de lápiz se está haciendo en cada ministerio y que cada ministro está conduciendo a partir de la estrategia que hemos trazado de proteger servicios básicos a la población, de proteger fundamentalmente un nivel de actividad de transporte público, de proteger las actividades vinculadas con el turismo y la vitalidad fundamentalmente de la salud, la educación, o sea, actividades de ese tipo, que los niveles de afectación son inferiores a los que pudiéramos tener en la producción de acero. O sea, que podemos afectar ahora la producción de acero y no afectar los hospitales. Esa es un poco la estrategia general y la tenemos que particularizar en cada uno de los análisis que estamos haciendo en el Consejo de Ministros. A eso nos dedicamos hoy. Cada ministro tiene clara ya las medidas que va a implementar. Hoy se revisó en colectivo de forma tal que garanticemos un balance en cuanto a los niveles de afectación y también de protección en la industria, y nosotros en el Ministerio de Economía tenemos que ir manejando esto de forma tal que se garanticen y se respalden esos niveles de actividad. Hay afectaciones, eso está claro. Vamos a tener afectaciones, por ejemplo, en la siembra de la campaña de frío. Eso ha ido bastante bien. Tenemos unas condiciones más favorables este año incluso que periodos anteriores. Bueno, tendremos alguna afectación temporal que vamos a trabajar para recuperarla. No quiere decir, vaya, si nos pasa un ciclón estamos 15 o 20 días también medio paralizados en algunas cosas. O sea, no es una cuestión más allá de ese escenario. Pudiéramos decir que en sentido general se dispone de una estrategia, nada se improvisa y se garantiza que con el combustible que está ya en nuestras manos, o sea, el que tenemos hoy, el que está arribando, en los próximos días nosotros podemos darle un nivel de vitalidad al país en sus servicios básicos, en las principales actividades económicas, aunque se tengan que disminuir algunos, y vamos a tener una determinada afectación, como se explicó ayer, y con el apoyo de la población y de todos los trabajadores, estamos seguros que saldremos victoriosos de este reto. He escuchado en las últimas horas, ministro, algunas opiniones que van a los dos extremos. Algunos que nos dicen, bueno, 15 o 20 días, eso es bobería. Si hemos resistido 60 años y hemos tenido que enfrentar cosas más adversas que esta, tenemos la capacidad para hacerlo. Otros que dicen, ¿será verdad que serán 15 o 20 días o estamos entrando de nuevo en el periodo especial? Sí, Randy, sobre eso sí, obviamente hay criterios. Eso también es señal de la transparencia de la forma en que estamos comunicando a la población. No son 15 o 20 días, pero hay afectaciones y hay que darle información. No, porque las afectaciones se sienten, se ven, se viven. Y por lo tanto hay que dar la explicación de por qué pasan las cosas, aunque sean 2 días. No es una cuestión de tiempo. Y ciertamente nosotros hemos aseverado que no estamos retornando a un segundo periodo especial. Y también hemos planteado que aunque en el mes de octubre tenemos una mayor disponibilidad de combustible, nosotros podemos tener otros eventos también de escasez en el transcurso de este año o del próximo. Nos estamos preparando día a día para enfrentar esos escenarios, pero no quiere decir que estos son 15, 20, 25 días y que después ya todo es normal. Podemos enfrentarnos a otros escenarios, pero nunca
vamos a tener los impactos que tuvimos en el periodo especial. Las condiciones son totalmente diferentes. Hay que recordar que en el periodo especial el Producto Interno Bruto del país cayó en un corto periodo de tiempo más de un 30%. Esas condiciones no existen hoy. Hay que recordar que en el periodo especial perdimos de un golpe más del 80% de nuestro comercio exterior. Esa situación no existe hoy. Nuestra economía está mucho más diversificada, tanto en sus exportaciones como en las importaciones. Tenemos negocio con varias compañías, con varios países, tenemos relaciones comerciales y estamos diversificando nuestras exportaciones. Es parte de nuestra estrategia también de desarrollo de la economía. Por lo tanto, no existe, tenemos ahora un déficit que es coyuntural de combustible. Tenemos que aprovechar esta oportunidad también para implementar un grupo de medidas que nos pongan en mejores condiciones para enfrentar este escenario presente y que se nos pueda repetir en el futuro. Pero al final no es un retorno al periodo especial. De hecho, nosotros estamos defendiendo que aún con esta afectación transitoria que tenemos en la economía y la reducción o disminución que tenemos que hacer de algunos niveles de actividad, no renunciamos a la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si nosotros no tuviéramos una garantía razonable de que el país puede estar en condiciones, con el concurso de todos y el trabajo abnegado de todos, de obtener este año un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto, nosotros no lo dijéramos. Nosotros no podemos vivir solamente de la voluntad de hacer las cosas. Tenemos que poner los pies en la tierra y realmente enfrentarnos a retos que sean objetivos y que sean realistas para convocar al trabajo unido en función de alcanzar esos objetivos. Nosotros realmente en medio de estas circunstancias estamos defendiendo que la economía no se contraiga, que la economía al menos muestre una ligera señal de crecimiento, y tenemos condiciones para hacerlo. Y no estamos esperando una caída abrupta del Producto Interno Bruto de un 30%, no vamos a perder de golpe y porrazo el 80% del comercio exterior. Ese escenario que en muy corto plazo tuvimos que enfrentar en el periodo especial no está presente realmente en las condiciones actuales. No implica que no tenemos riesgos, no implica que no tenemos dificultades, no implica que no tenemos que resolver deficiencias internas nuestras, y que tenemos que además estar mejor preparados para enfrentar los retos que pueden arreciarse, como lo ha planteado el general de Ejército. El cerco se puede cerrar más, podemos tener tiempos más difíciles desde el punto de vista de la coyuntura económica nacional, y el contexto internacional es muy complejo. También hacer previsiones en el mundo de hoy es bastante complicado, teniendo en cuenta todas las tensiones que existen desde el punto de vista geopolítico y todas las cuestiones que se viven hoy en el mundo, y en primera instancia la política del gobierno norteamericano. Por eso decía las declaraciones hoy de Trump, diciendo, olvídense de que se fue de Bolton, sí. La política sigue siendo enfrentamiento con Cuba, enfrentamiento con Venezuela, y viene una campaña electoral en Estados Unidos que evidentemente pues tiene a la Florida como un elemento importante, así que habrá que esperar un arreciamiento sin dudas de esa política de Estados Unidos hacia nuestro país. Prepararse para lo peor es tener todas las condiciones para poder enfrentar. Esa es la tarea que tenemos, prepararnos siempre, tener plan contra plan y anticiparnos a los planes del enemigo, que son bastante claros, no hay mucho misterio detrás de los planes del enemigo, y por lo tanto nosotros necesitamos y tenemos que trabajar en función de tener nuestros propios planes de cómo dar respuesta a eso. No, la tarea nuestra, lo hemos dicho y lo ratificamos, no es encontrar justificaciones, es encontrar soluciones. En ese camino, ministro, hay varias opiniones de las que se han recibido hoy que hablan de la participación del pueblo, no solo en la búsqueda de soluciones, sino también en la denuncia de lo que se haga mal. Y muchas personas han estado pidiendo, bueno, como se hizo con el tema del control de precios, la participación popular, la gente participó y sigue participando de cierta manera en la denuncia de lo mal hecho. Las personas están pidiendo también cómo denunciar cualquier cosa que atente contra estas medidas adoptadas por el gobierno, contra esta voluntad de enfrentar el desafío que tenemos en este minuto. Sí, Randy, esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. A nosotros nos parece que el impacto de las opiniones que hemos recibido en las últimas horas a partir de la mesa redonda de ayer, ese tremendo respaldo que ha dado nuestro pueblo a la estrategia que estamos adoptando, muchas opiniones favorables y también propuestas, no solo denuncias que son bienvenidas porque nos dan espacio para poder mejorar las cosas. Tenemos que mejorar muchas cosas, eso lo sabemos y lo hemos explicado, pero también propuestas
Yo he leído opiniones de se debe hacer esto y esto y esto. Hay opiniones que se debe desplazar el riego agrícola fuera del horario pico. Lo vamos a hacer, pero uno se da cuenta que la gente está pensando desde su posición cómo aportar. Vamos a hacer cosas de esas, claro. Y se deben revisar las rutas para buscarlo, correcto, lo tenemos que hacer. O sea, hay opiniones que recibimos que son aportes. Y por supuesto ese es el trabajo unido que necesitamos. Nosotros somos parte del pueblo y tenemos que trabajar unido al pueblo y además nos debemos al pueblo. Y por lo tanto todo lo que el pueblo pone a disposición de nosotros para poderlo evaluar y poderlo canalizar e implementar todo lo que realmente agregue valor a la estrategia que en la que estamos trabajando es bienvenido. Nosotros en ese sentido estamos trabajando para que en el día de mañana puedan publicarse por nuestra prensa los teléfonos, las direcciones de correo, los sitios web de todos los organismos que estamos enfrentados a esta tarea, con el objetivo de que la población nuestra pueda, dirigiéndose a nuestras instituciones, poder hacernos llegar las denuncias que correspondan para actuar con la mayor prontitud posible y también las ideas y los aportes que consideren que debemos evaluar a los efectos de enfrentar esta situación coyuntural, pero en la cual puede haber medidas que podamos sistematizar. O sea, que todo, aunque sea coyuntural desde el punto de vista del déficit que tenemos de combustible, que como se explicó, de diésel fundamentalmente, no empatamos un buque con el otro y hay un vacío en el medio y tenemos que entonces tirar el que tenemos para que nos dure más. Esa es la forma más simple de explicarlo. Pero sí, las medidas que logremos implementar, que tengan éxito y que podamos mantener a futuro, en los próximos meses nosotros los vamos a defender porque, como explicamos ayer, tenemos que disminuir el componente energético que tiene la economía y tenemos que enfrentarnos a un escenario muy complejo desde el punto de vista de la coyuntura internacional y estar mejor preparados entonces para poder estar inmunizados, pudiéramos decir, contra cualquier incremento de las agresiones del gobierno norteamericano y siempre entonces buscar soluciones internas que nos permitan salir adelante y con el apoyo de nuestro pueblo vencer cualquier reto que se nos ponga por delante. Gracias, ministro. Quiero hablar entonces ahora con el ministro de Energía y Minas de nuestro país, el compañero Raúl García Barreiro. Sin duda es uno de los sectores que, por supuesto, tiene por un lado la enorme responsabilidad de esas importaciones de combustible y por el otro lado es también uno de los principales afectados cuando se trata de este tema, precisamente por la generación eléctrica fundamentalmente, aunque hay otras afectaciones que pueden darse. Hay, ministro Raúl, algunas opiniones que tienen que ver, algunos aportes, algunas preguntas. Creo que una de las preocupaciones fundamentales, por supuesto, de las personas es el tema de los apagones. Cómo se ha ido visualizando el panorama, en qué condiciones estamos, qué medidas se han ido tomando y qué información se le puede dar a nuestro pueblo, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a todos los televidentes y radio. Sí, efectivamente, lo relacionado con el apagón es algo siempre que preocupa a nuestro pueblo por las implicaciones que tiene. En el país existen decenas de unidades térmicas, cientos de emplazamientos de generación, miles de subestaciones, más de 100.000 kilómetros de líneas de diferentes niveles de voltaje y dentro de estas más de 45.000 kilómetros de líneas secundarias, más de 190.000 bancos de transformadores. Y siempre en las redes y subestaciones se producen interrupciones como se producen en las redes de cualquier otro país. Y bueno, diariamente se producen interrupciones. Pero en ningún momento estas interrupciones están vinculadas con que hay ningún programa de apagón por déficit de generación. Por ejemplo, conocimos que anoche en el Vedado, efectivamente, en una zona muy limitada de un circuito secundario, hubo ahí una interrupción que duró 1 minuto, 1 hora y 14 minutos. Lo conocemos y fue así y fue real. Pero no hay ningún programa. O sea, desde que exista problema en la generación, que tengamos que hacer algún programa de apagones, ese programa va a ser informado oportunamente en cada una de las provincias a nuestro pueblo. Ahora estamos trabajando para no tener que apagar. O sea, todo lo que explicamos anoche, las medidas que se están tomando en el sector residencial, en el sector estatal, hoy se produjo a las 12 del día, se hizo una teleconferencia con todas las provincias donde participaron todos los consejos energéticos provinciales en cada uno de los territorios, donde se analizaron el consumo
de cada una de las empresas estatales en cada uno de los territorios. O sea, se están tomando medidas en el sector estatal para disminuir el consumo del sector estatal. También anoche explicábamos que es muy favorable que se pueda incorporar también el pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo representa el 60% del consumo del sector, del consumo del país de electricidad. Pero en el pico, la participación del sector residencial es un poco mayor. Por tanto, todo lo que podamos hacer en nuestras viviendas, en nuestro hogar, para desplazar las actividades de los horarios pico, es bueno porque eso hace disminuir la demanda y por tanto puede apoyar en que disminuir el impacto de tener que tomar alguna medida en cuanto a apagar. Pero todo lo que estamos haciendo es para tratar de no tener que apagar. Y si todos apoyamos, ayer yo explicaba que si en cada una de nuestras viviendas apagamos un bombillo de 20 watts, bueno, eso representa una reducción de 80 megawatts en el horario pico, y yo creo que es muy favorable, y estoy seguro que el pueblo va a apoyar también en el ahorro que necesitamos en estos días que vamos a tener una situación particular. Si hubiera alguna necesidad de hacer un apagón, será informado. Seguramente. Hay también, como parte de las preocupaciones o de las sugerencias, incluso de las cosas que nuestro pueblo ha estado visualizando a partir de este tema, pues casi todos hablan de la necesidad de seguir potenciando las fuentes renovables de energía y cuánto más podemos hacer en ese campo. ¿Cómo estamos en este momento? Ese plan hacia el 2030 del 24%, ¿cómo sigue avanzando? ¿Cuáles son las características que tiene una inversión de este tipo que pueda hacer que el país no avance todo lo que pudiera en ese sentido? Sí, dentro de la política aprobada para el desarrollo perspectivo de la fuente renovable de energía y la eficiencia energética, existe un programa que considera alcanzar, o que tiene como objetivo alcanzar en el 2030 un 24% de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz de generación del país. Ahora bien, este programa requiere cuantiosos recursos que son incluidas en el plan en la medida que de las posibilidades del país. Ahora bien, hoy hay construido, lo explicábamos anoche, 67 parques solares fotovoltaicos que tienen una potencia de 156.6 megawatts. Y ayer también explicábamos que la generación de los parques solares fotovoltaicos representa el 2,4% de la generación diurna de un día del país. Adicionalmente, hoy se están construyendo 3 parques solares fotovoltaicos en la zona de desarrollo especial de Mariel, que son 50 megawatts, que los vamos a tener en operación en el primer semestre del próximo año. Y con inversión extranjera, hay 3 inversiones extranjeras que tienen una planificación que se termina el próximo año, otros 146 megawatts que se incorporarían también como parte de la energía solar fotovoltaica. En el país hay más de 20.000 sistemas solares fotovoltaicos aislados, entre ellos un grupo importante de viviendas, más de 18.000 viviendas que se alimentan con paneles solares fotovoltaicos. Ahora, en la eólica, en estos momentos se están construyendo 2 parques eólicos que tienen una capacidad de 101 megawatts y existe un contrato con crédito externo por otro parque eólico de 50 megawatts, y con inversión extranjera hay 4 inversiones extranjeras que en total suman 446 megawatts también con energía eólica. Uno de estos parques eólicos, Herradura 1, que tiene 22 aerogeneradores que están en el país, tiene 33 megawatts. Estamos trabajando para poder incorporarlo al final de este año también dentro de la potencia de generación. Y en las bioeléctricas, en los centrales azucareros, esto es un programa también amplio, se están construyendo 3 en este momento, pero hay una que está en fase de terminación, que es la bioeléctrica del Central Ciro Redondo en la provincia de Ciudad Ávila, de 62 megawatts, que se va a incorporar ya a final de este año, va a participar en esta zafra. Esto es una bioeléctrica que tiene la particularidad que va a trabajar 300 días al año, o sea, 150 días con la biomasa cañera y 150 días con la biomasa forestal, y va a tener un aporte significativo en la generación con fuentes renovables de energía ya a partir de este año. O sea que es un programa grande que se viene trabajando, pero que requiere recursos, y no hemos dejado de trabajar en él, y vamos a continuar trabajando en este programa de la fuente renovable de energía. Es
un programa que después que está hecho ahorra muchísimo, pero claro, para hacer la inversión inicial requiere de muchísimo capital, sin duda. A pesar de eso se ha ido avanzando y ya hay muestras visibles cuando uno pasa por las provincias, los lugares, ya ve los parques solares, ve las cosas nuevas que se están haciendo. Hay una noticia que usted daba ayer, ministro, que causó un poco, podemos decir, de controversia en las opiniones de nuestro pueblo, que era el tema referido al gas licuado. Usted hablaba de que había aseguramiento del gas licuado para lo que queda de año. Sin embargo, hay opiniones de varios territorios del país que hablan de que se les había informado en estos días de alargamientos de los ciclos de entrega, de algunos problemas con el gas licuado, y querían una aclaración, si contrastaban una información con la otra, cuál era la realidad y cuál es la información que se le puede dar sobre el tema del suministro de gas licuado para la población. Sí, lo conocemos, y como parte del recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, también con el gas licuado del petróleo tuvimos dificultades. En los últimos días del mes de agosto y en los primeros días del mes de septiembre tuvimos dificultades con el gas licuado. Eso nos llevó a tomar medidas, a hacer un alargamiento en el periodo de reaprovisionamiento tanto del servicio normado como del servicio liberado. Forma parte de la política de la revolución. O sea, el gas licuado es un servicio muy sensible, de él depende la cocción de alimentos de 1.700.000 consumidores, y como parte de la política de la revolución, ¿qué hicimos? Alargamos un poco el ciclo para no tener, crear un vacío en el suministro del gas licuado a la población. Eso nos pasó al final del mes de agosto y principio del mes de septiembre. Sin embargo, nosotros podemos asegurar hoy, como mismo explicamos él, que el suministro de gas a la población está garantizado. En el fin de semana se va a estabilizar en las provincias orientales. O sea, las provincias orientales se va a estabilizar el fin de semana, el próximo martes se estabiliza en las provincias centrales y el jueves de la próxima semana se estabiliza en la zona occidental. O sea, no solo el normado, sino también el liberado, en el ciclo normal de este servicio de la población. Y está garantizado por los contratos que están firmados el suministro durante todo el año del gas licuado a la población. Y esa fue una medida coyuntural previa a esta, que hubo que tomar específicamente con el gas licuado, y que evidentemente, bueno, con esta nueva circunstancia, claro, pues mejora esa situación. Creo que es una buena noticia, decía ayer, una buena noticia para los consumidores, pero bueno, hacer esa precisión porque había esa contradicción entre la información que tenían las personas en sus bodegas o en sus lugares de reaprovisionamiento y la que se había dado en el día de ayer. Hay también algunas preguntas, ministro, sobre el tema de la gasolina en los servicentros. Ayer planteábamos que la preocupación fundamental, el impacto fundamental iba a estar en el diésel, aunque había cierto aseguramiento, algún aseguramiento para el diésel en los servicentros. En el caso de la gasolina, ¿qué situación es la que tenemos? Sí, además del diésel, que hemos tenido algunos servicentros que nos han amanecido sin inventario, también en la gasolina hemos presentado algunos problemas que también estamos alargando como parte de la problemática que tenemos para tratar de llegar a final del mes, donde también vamos a ya tener suministro de gasolina garantizado, y por tanto lo que estamos haciendo es alargando y tratando de alargar el suministro de gasolina en cada uno de nuestros servicentros, pero vamos a tener gasolina para el sector privado, para que puedan garantizar el combustible del sector privado en la gasolina. Esa es una información también que solicitaban los televidentes, es decir, hay un impacto, pero hay gasolina disponible en los servicentros. En el caso de las luminarias públicas, hay también algunas preocupaciones de la población con el tema de las luminarias públicas, sobre todo aquellas que en determinados momentos se quedan encendidas en horario de la mañana, y que en medio de estas circunstancias pues hay una petición de que las medidas de ahorro sean consecuentes en todos los ámbitos, y especialmente en este de las luminarias públicas. Y además hay otras sugerencias también que ha hecho la población en ese ámbito del ahorro, tanto en el sector estatal como en el residencial. Sí, nosotros realmente agradecemos mucho todas las sugerencias que hemos recibido en estos días de la población en cuanto a sugerir medidas de ahorro, de eficiencia, que las vamos a tener en cuenta en todo lo que estamos haciendo. En el país hay instaladas más de 270.000 luminarias de alumbrado público, cientos de circuitos que son controladas por celdas fotoeléctricas. Muchas veces se presentan determinadas fallas en estas celdas fotoeléctricas, se quedan algunos circuitos
que se quedan encendidos, como, o sea, alumbrados. Queda la celda pegada, como dice alumbrados por la mañana, o que se encienden antes de comenzar el oscurecimiento, que es algo que no debemos permitir, y que tenemos que cada una de las empresas eléctricas en cada una de las provincias tienen que tener carros que puedan circular, y además agradecemos mucho a la población que llamen al teléfono de la empresa eléctrica al 188 cuando encuentren que existen estos circuitos alumbrados que estén encendidos anteriores o después de terminarse ya el día, para poder entonces actuar con prontitud. Vamos a estar manteniendo un chequeo continuo de los circuitos alumbrados públicos, porque esto es algo que nos permite ahorrar. No tenemos por qué tener un circuito alumbrado público que esté encendido cuando no hace falta que esté el alumbrado público funcionando. Gracias, ministro, por su información. Mesa Redonda, 20 años, más de 4.000 emisiones, diversos temas a debate, reconocidas personalidades como panelistas invitados. Hoy precisamente se cumplen 10 años de la desaparición física del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Y pensando en él, en su espíritu, en su forma de enfrentar la vida, quiero afirmar que esta revolución no va a ser dejada de ser contada y dejada de ser cantada, porque ni nos vamos a amargar la vida, ni vamos a perder el sueño. Y nuestro pueblo seguirá siendo feliz, laborioso, creativo, alegre y bromista, incluso bromista en las situaciones más apretadas, en las situaciones más complejas, porque somos un pueblo que no se deja amilanar por nada ni por nadie, como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación, y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. Y una palabrota que va después, que no la voy a decir, pero que sigue estando en nuestra voluntad, en la voluntad de todos. Y sé que muchos la estarán ahora mismo gritando conmigo en silencio, pero al final, aunque la estemos gritando en silencio, la estamos compartiendo. El mundo nos verá y nos admirará en la misma medida en que verá y condenará a nuestros adversarios. Y Randy, pueblo cubano, hoy son tiempos de patria muerte. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, el transporte, una preocupación importante de la población a partir de las medidas que se han venido adoptando, pues ha tenido, en nuestra opinión, cosas interesantes en las últimas horas, Eduardo. Primero, trabajo intenso de ustedes. Eduardo llegó casi ahorita aquí, imagino, precisando detalles con toda la estructura del Ministerio de Transporte. Pero pudimos apreciar, primero esta mañana, varios carros estatales parando, ayudando a las personas. También nosotros lo hicimos. Y por el otro lado, también vimos algunos que no lo hicieron. Creo que es parte de la realidad de esta mañana, pero creo que empezó a despertarse el espíritu solidario de nuestra gente, que está ahí siempre y que lo que hay es que un poco bordearlo. Pero también ahora en la tarde, cuando venimos para acá, Eduardo, vimos parada el Clínico 26, que siempre está bastante llena, inspectores del Ministerio de Transporte trabajando, evacuaron bastante rápido la parada, 5 de la tarde, hora bastante compleja. Por acá por Boyero también había inspectores ayudando. Creo que es parte de la realidad que se va viendo de acciones ante esta circunstancia. De todas formas, hay muchas opiniones, preguntas sobre el alcance de las medidas que se están adoptando. Hay algunas opiniones, sobre todo en la ciudad de La Habana, sobre la necesidad de reordenamiento de algunas rutas, algunas opiniones especialmente, por ejemplo, de centros vitales como la Cujae, que está alejada, que necesita de transporte. Y hay también temas que tienen que ver con el estado o las acciones que se van a cometer para el transporte de carga, y en específico con el tema de los ómnibus nacionales, del ferrocarril nacional, algunas preocupaciones de las personas. Usted ayer adelantaba que habría acciones, ya de hecho en
en los medios digitales, Cuba, otros medios ya están publicadas algunas de estas medidas, pero las personas sobre todo preguntan, si yo tengo el pasaje adquirido, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué debo hacer para saber si puedo irme en la guagua, si puedo irme en el tren o si tengo que hacer alguna acción? Sobre esos temas me gustaría que usted diera información a nuestros televidentes y radiantes. Sí, Randy, muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos siguen en el programa. Comenzando por las cargas que realmente están presentes, pero no se habla mucho de ellas. Nosotros, previa conciliación con todos los organismos, hemos organizado ya lo que serían las transportaciones principales del país. Ya hemos estructurado y organizado las operaciones portuarias para que durante estos 15 días se operen sin dificultad los buques que están y los que llegarán. Hemos también asegurado la operación de los aeropuertos y también hemos estructurado las transportaciones ferroviarias principales de harina de trigo, de los combustibles, de los alimentos en general, todo lo que tiene que ver con la canasta familiar normada. Todas esas transportaciones están debidamente aseguradas. Ahora en estos momentos también estamos puntualizando los detalles para asegurar las transportaciones vinculadas con las exportaciones, porque es importante en este periodo no provocarle afectaciones a lo que nos está generando ingresos. Entonces, en general, en las transportaciones de carga, ya tenemos un plan estructurado. Ahí también, hoy, hace un ratico, estábamos organizando lo de la prensa, que había quien se preocupaba. Sí, por la llegada de la prensa. De cómo iba a llegar la prensa, porque hemos hecho una colaboración entre el Ministerio de Comunicaciones, el grupo de correo, transporte, para que por diferentes modos de transporte hacer llegar la prensa. No toda podrá llegar temprano, en algunos casos llegará un poco más tarde, pero en definitiva vamos a hacer llegar la prensa a todos los lugares. Eso es en síntesis lo vinculado con las transportaciones de carga. Con las transportaciones de pasajeros, tú bien decías, hay que reconocer que ha habido una respuesta al llamado que hacía ayer el presidente y nosotros después ratificamos. Ha habido una respuesta y ha habido muchos choferes que han parado. Hay una periodista, Rosy Amaro, que publicó en las redes hoy, que publicó un día anterior una queja de que no la habían parado y hoy publicó una foto junto con el chofer que la llevaba y que incluso amablemente le preguntó que hacia dónde iban. Y con eso hay un montón de ejemplos. No obstante, ha habido lugares con congestiones puntuales grandes que estamos monitoreando y si donde ocurre una congestión que no están presentes los inspectores, nos desplazamos allí de conjunto con la policía. Hay que decir también que con el Ministerio del Interior hemos estructurado una colaboración a nivel nacional, tanto en La Habana como en el resto de las provincias, para que estén los inspectores y esté también la policía. En la red veíamos también hoy policías actuando, pidiendo a carros que recogieran personas. Tratando de persuadir y de no generar, de que no se genere desorden en medio de esta tensa situación, porque hay que aclarar que definitivamente en el transporte vamos a tener una afectación que va a durar todos estos días. Hemos recibido muchas recomendaciones con respecto al transporte en la capital. Hemos recibido recomendaciones de potenciar los picos, que de hecho lo estamos haciendo. Estamos tratando de asegurar la mayor cantidad de viajes en el horario pico, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana, y por la tarde el otro pico. Hemos recibido recomendaciones de atender la CUJAI, estamos en eso. Estamos atendiendo qué podemos hacer para fortalecer la CUJAI. Hemos recibido recomendaciones de que hablemos con los choferes para que en estas circunstancias complejas los choferes tengan una actitud de colaboración, tanto los de ómnibus como el resto de los choferes, lo estamos haciendo también. Hay quien ha propuesto también que por qué no potenciamos los trenes urbanos. Trenes urbanos también funcionan con diésel, pero también está dentro del análisis. La energía renovable, nosotros también tenemos que decir que como parte de las medidas que ha aprobado nuestro gobierno, se está avanzando para continuar la producción de bicicletas eléctricas y nosotros ya tenemos una terminal, la terminal de Palatino, se informó a principios de año que ya la tenemos con ómnibus híbridos, que realmente consumen un 30% menos del combustible diésel que se requiere para... Con todas estas medidas en la capital hoy estamos transportando, diariamente en la capital se transportan 1.100.000, 1.200.000 pasajeros y hoy estamos transportando
unos 690.000, 700, entre 600 y 700 pasajeros. Uno ve que hay una disminución, y en cantidad de viajes, de 7.000 y tantos viajes, estamos haciendo 4.000 y tantos viajes. De ahí que durante el resto del día, nosotros podemos en el inicio y al final tratar de levantar los viajes, pero eso provoca sin duda una depresión de los viajes, que es en el momento en que tenemos que pedir mayor colaboración al resto de los vehículos que circulan por las calles, tanto las ómnibus de las empresas como los autos, que aunque como bien tú decías ha habido un paso hacia adelante, todavía hay muchos vehículos que circulan y que tienen capacidad, y que a eso va nuestro llamado. También es el momento de hacer un llamado a los trabajadores por cuenta propia para que cumplan los precios, que se ajusten a los precios aprobados por los consejos de la administración en todas las provincias. Es importante. Para que puedan también ser parte de la solución. La solidaridad tiene que ser de todos. Parte de la solución, una solidaridad de todos, y ellos tienen un papel importante también en la transportación, no solo en la capital, sino en el país, y eso vamos a estar en contacto también con ellos. Nosotros también, en el caso de las transportaciones de los trenes nacionales, hasta el sábado no van a tener ninguna afectación. La transportación de los trenes nacionales, el itinerario pactado hasta el sábado se mantiene. A partir del sábado, es decir, a partir del domingo, ahí comienza un nuevo itinerario con una salida diaria que hoy en la tarde los compañeros del Ministerio de Transporte ya han publicado en la prensa, y se está publicando la información del desplazamiento de los horarios de los días y los horarios de los trenes, cuándo se va a producir. En esa información dice el día que estaba previsto el viaje y cuál es el día y la hora nueva que tiene previsto el viaje actual. Esa información está en la prensa, va a salir en el Gran mañana, está por todas partes, en las páginas web distribuidas. Aquí lo que se produce, como dijimos, es un desplazamiento. Nosotros también estamos viendo la posibilidad de incorporar algún coche más al tren para poder asimilar parte de las cancelaciones que se van a producir en ómnibus nacionales, que es donde mayor cantidad de cancelaciones se producirán, y que gradualmente a partir de mañana, pasado, se van a ir produciendo, y que nosotros vamos a estar atendiendo. ¿Qué puede hacer la población, o qué nosotros tenemos que estructurar? La población tiene que dirigirse a las oficinas de viajeros en el mismo lugar donde compraron los pasajes, y en esas oficinas o en las estaciones de ómnibus, y hacer las consultas de su viaje, en qué situación está, para ver qué alternativa de transportación tiene. Y las oficinas de viajeros en todo el país tienen indicaciones de ir al encuentro de la población para valorar cuáles son las alternativas de viaje que tiene, y por supuesto al que no le acomode a alguien tiene derecho a reintegrar el 100% del pasaje sin ninguna dificultad. Este es momento también de los viajes que no son imprescindibles posponerlo, porque la situación es muy tensa hasta el día 30. Nosotros también vamos a publicar tanto en la página web del Ministerio de Transporte de Facebook como en la página web oficial y la prensa todos los teléfonos a los cuales se pueden dirigir. En la capital hay un teléfono único al cual se hacen todas las llamadas, que es el 18820, que es a donde toda la población puede trasladar sus quejas, pero también se pueden dirigir a la página web de Facebook del Ministerio, que está disponible en las redes, y trasladar sus consultas y las preguntas y demás. En todo el país estamos propiciando que se apliquen medidas similares a La Habana, estamos en coordinación con todas las provincias. De hecho, mañana tenemos nuestra videoconferencia que hacemos diariamente para las coordinaciones de las cargas de todo el país en la mañana, y a continuación vamos a hacer una videoconferencia para puntualizar todos los aspectos organizativos vinculados con las transportaciones de pasajeros. En síntesis, Randy, estamos en proceso de implementación de las medidas, y todas las dudas, preocupaciones que la población nos traslade, nos ayuda a ampliar la información más, a continuar a través de los medios, yendo al encuentro de todas las preocupaciones que la población ha presentado. Eso es, de manera general, lo que seguimos trabajando. De aquí seguimos para allá otra vez, y así. Ya lo decía el presidente ayer, ser ministro de Transporte no es una fácil tarea. Ahí de lo que hablábamos, yo quiero hacer, pues fui el que lo expresó ayer. Ha existido una respuesta de la población, pero como tú decías, también hay cosas que lamentamos que sucedan cuando hay toda esta expresión de solidaridad y de comprensión. Por ejemplo, a mi Twitter llegó hoy este mensaje que dice, es de Boyero: hoy en Boyeros, El Orbe, pasaron al menos 4 transmetros, y a pesar de que pidieron a choferes que llevara al menos 5 compañeros, no aceptaron. Había asientos vacíos. Entonces, esa no puede ser la actitud de ningún chofer. Y yo le pido a los cuadros, además, que exijan a los choferes y también a los cuadros que están, a los carros que están bajo la responsabilidad de
de cada uno de nosotros. Y lo que sí es cierto es que hay un mayoritario apoyo a todo esto, y es verdad que se dieron botellas hoy, como se dice vulgarmente. La gente ha sentido ese abrazo entre todos, pero un solo caso empaña lo que nos estamos proponiendo. Y por eso, hoy cuando hacíamos la reunión del Consejo de Ministros, pedimos, porque es una solicitud que ha hecho la población también hoy en las redes sociales. Todos los organismos van a publicar, vamos a tratar de sacarlo mañana en la prensa, en una tabla o en una infografía, los teléfonos de atención a población y las direcciones, los sitios web fundamentales donde puede dirigirse la población, para plantear denuncias, para dar ideas o también para plantear preocupaciones o quejas. Y todos debemos insistir en que el personal que atiende las oficinas de trámites a la población, las oficinas de atención a la población y los administradores de los sitios web, que entonces sean también más diligentes en la respuesta y en tramitar las soluciones y las preocupaciones de nuestra gente. La informatización de la sociedad también nos permite tener esa interacción instantánea con el pueblo y saber las opiniones, los problemas que se están dando, y creo que es parte también de ese gobierno digital al que estamos trabajando y que estamos aspirando. Y de hecho, ¿de quiénes son los Transmetros? ¿A quién le corresponde discutir esto? Al Ministerio del Transporte. Se van con la tarea aquí y hablan con los choferes y evalúen con ellos por qué esa actitud. Pues ahí está ese llamado también a todos los compañeros, a todos los trabajadores del transporte, a todos los estatales, particulares, para ser solidarios, que creo que es una característica, es una de las cosas que en algún momento hicimos, como decía el propio presidente, después lo perdimos y tenemos que rescatarlo, porque es parte también, nunca vamos a tener suficiente transporte, ¿no es así, Eduardo?, para poder satisfacer todas las necesidades. Siempre una ayuda viene bien. Y el caso de Transmetro, que ha sido discutido, lo que pasa con Transmetro es que como recoge trabajadores en una ruta, a veces argumentan de que llevan espacio porque tienen que recoger a los trabajadores en un tramo adelante, pero no impide que desde ahí hasta donde vaya lleve trabajador y que llene la guagua, porque al final estamos en un momento de contingencia y esas son actitudes que nosotros tenemos que... Y hoy tenemos que hacer, como decíamos hoy, las cosas distintas. Claro. A lo mejor hoy hay que llevar a algunas personas de pie en el Transmetro. Claro. Y se lo explicamos a todos para que todos resolvamos mejor el problema. Ahora hay que ir más apretaditos. Exactamente, eso nos corresponde a nosotros. Bueno, gracias, ministro Eduardo. Y aprovecho, que está por acá, creo que es una de las preocupaciones también que nuestro pueblo siempre plantea ante una contingencia, porque tiene que ver con la propia vida humana, ¿no? Es la situación que tenemos en la vitalidad de nuestro sistema de salud. Quisiera aprovechar que está acá con nosotros el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de nuestro país, para que nos pueda brindar una información, José Ángel, sobre la vitalidad del sistema en este momento, cómo se está enfrentando la contingencia energética y eso qué impacto pudiera tener en temas vitales como la situación epidemiológica del país, la distribución de medicamentos, en fin, cómo estamos enfrentando desde el sistema de salud pública esta situación. Muy buenas tardes, Randy, para ti y todos los televidentes también. Como el resto de los organismos, el Ministerio de Salud también se ha estado preparando para esta situación coyuntural. Todas las medidas que hemos estado diseñando van encaminadas, como has explicado, a mantener la vitalidad del sistema y llevar al mínimo las afectaciones que pueda tener la población. De hecho, hemos tenido un respaldo para garantizar las actividades fundamentales. Hay tareas vinculadas prácticamente a todas las actividades del sistema. Menciono algunas que son vitales: el respaldo del combustible de las calderas, el tema del respaldo de las ambulancias. Ahora estamos viendo algunas aquí, así que evidentemente se está respaldando. Y en este tema estamos haciendo también un refuerzo. En este tema de las ambulancias estamos haciendo un refuerzo en el control, porque sabemos también de las insatisfacciones que tiene la población con el uso de las ambulancias. Y ese, dentro de las cosas que hemos estado planteando, entre las medidas, no solo tener la disponibilidad de combustible, sino también el control sobre este recurso que es extremadamente importante. También hemos estado asegurando los abastecimientos. Realmente hemos tenido que ahora desplazar algunos que no son vitales, pero los aseguramientos vitales para el sistema también van a estar disponibles. Lo mismo ocurre con el aseguramiento del curso escolar, también nos hemos estado adecuando en este sentido. El aseguramiento de las interconsultas,
Eso genera que la población tenga que desplazarse menos en los lugares, genera una menor demanda de transporte. Y como planteaba, uno de los temas que hemos priorizado también es el enfrentamiento al mosquito dentro de la campaña antivectorial. Y no es por gusto. La situación internacional sigue siendo compleja en el comportamiento de las arbovirosis. Leíamos ayer una nueva información que ha dado la Organización Panamericana de la Salud, un incremento importante, un año epidémico de arbovirosis en la región. 2 millones de casos de dengue estaban reportando solo en nuestra región. Solamente con un incremento marcado de fallecidos. Ese elemento de la situación internacional que sin lugar a dudas nos afecta, el cambio climático que es una realidad, los problemas técnicos que nosotros hemos tenido que enfrentar también en la campaña, hace que nuestro país también haya tenido que enfrentar un grupo de eventos epidémicos vinculados a las arbovirosis que con la experiencia que tenemos lo hemos estado enfrentando. A partir de ahí se decidió, como parte del trabajo que hacemos todos los años, ahora en el mes de septiembre, hacer una campaña intensiva. Lo hemos hecho todos los años, a veces lo hacemos en mayo, a veces lo hacemos en junio. En esta ocasión lo estamos haciendo en septiembre. Es el mes donde comienza el alza más importante de la reproducción del mosquito. Tiene que ver también con su ciclo biológico, y el gobierno del país ha respaldado el combustible para desarrollar esta campaña. Aún en estas circunstancias. Aún en estas circunstancias. El Ministerio de Economía y Planificación ha decidido poner el combustible diferenciado en cada uno de las provincias para nosotros irnos por delante del problema. Y el hablar de una campaña intensiva cambia un poco el concepto con que trabajamos normalmente. Ningún país tiene un programa como el de nosotros para abordar esta situación. Sin embargo, lo que hemos decidido en septiembre, que es esta campaña intensiva, es hacer las cosas de manera diferente, reitero. Lo que normalmente hacemos de vigilancia, hoy lo hacemos en la búsqueda activa de casos que pueden ser sospechosos de la enfermedad. Nosotros llamamos pesquisa activa, que realmente, para que la población lo entienda, es la búsqueda de casos sospechosos que nos permite hacer una vigilancia, poder hacer un aislamiento. Acortamos los ciclos del tratamiento focal, de 22 días lo llevamos a 11 días, sobre todo en aquellos lugares que tienen un mayor riesgo. El poder desarrollar un ciclo intensivo de adulticida, normalmente no se fumiga en todos los lugares. La persona a veces dice, bueno, es que a mí no me han fumigado, es que normalmente no es posible. Para la situación del clima de Cuba está fumigando en todo lugar, pero cuando hay un incremento de mosquitos de Aedes aegypti, se desarrollan entonces acciones vinculadas a los lugares donde podemos tener un mayor nivel de infestación. Y es por eso que se reparte este combustible. ¿Qué decidimos? Hacer 4 ciclos, 4 pases, un pase semanal, o sea, 4 semanas de manera intensiva de adulticida intradomiciliario y extradomiciliario en los lugares que tenemos los mayores riesgos, es decir, los municipios y las áreas de salud que tienen los mayores riesgos. Vinculado a esto también todo el tema de saneamiento en aquellos lugares más complejos, los temas vinculados también a la información a la población. No es posible ganar esta batalla sin la participación de los organismos y el pueblo. Cuando uno hace una mirada de los indicadores entomológicos, el 65% de los focos de mosquitos siguen estando dentro de la vivienda, en los depósitos para almacenar agua. Entonces, es verdad, pero nosotros tenemos un operario con los problemas técnicos que tenemos, que pasa, muchas veces no lo ve, pero ¿cuánto puede hacer la población desde su casa para lograr evitarlo? Aun cuando hay un grupo de medidas, como hemos explicado, pueden también vincularse al abordaje de este problema, y creemos que con lo que hemos estado haciendo, bueno, no solo eso, sino también el número de manzanas que reiteran en los lugares por donde pasamos, que es del 46%, habla también de la situación que nos va quedando. Pero creemos que con todas las acciones que hemos estado haciendo y que hemos definido para este mes, podemos realmente bajar los índices de infestación, que es el mayor riesgo. Si no hay mosquito, no hay riesgo de transmisión de la enfermedad. Otro tema que, como explicaba, hemos estado dándole máximo de atención, no de ahora, sino de siempre, por lo sensible que resulta, es el tema de los medicamentos. El presidente también lo mencionaba cuando analizábamos hoy en el Consejo de Ministros. Y es un tema que tiene un plan diseñado, un plan que se ha estado siguiendo por la dirección del país. En días recientes se ha abordado, en esta misma mesa, en la mesa redonda se ha abordado esta problemática, los medios de prensa lo han estado también abordando, y aún con el esfuerzo que se ha estado haciendo, es un problema que no está del todo resuelto. No sé si tenemos a disposición en una pantalla, una gráfica. Hoy el país ha estado enfrentando, a partir de la propia situación financiera, problemas para
el abordaje del tema de los medicamentos. El bloqueo que se ha recrudecido impacta directamente en el tema de los medicamentos. Sin embargo, miren esa gráfica, si se logra ver bien, cómo ha venido disminuyendo el número de faltas desde el mes de abril, ahora al cierre de agosto. En el mes de abril las faltas eran de 94 y al cierre de agosto son de 44. Pero no solo es que ha disminuido, es el mejor momento de los últimos 4 años. Los últimos 4 años para el mes de agosto es el menor número de faltas. Si podemos ver la otra gráfica. Bueno, hay otra gráfica que habla de las bajas coberturas. También cómo ha venido disminuyendo las bajas coberturas son las que nos garantizan que no haya falta. Ahí está. De 304 bajas coberturas que teníamos al cierre de abril, tenemos 176 al cierre de agosto. También es el mejor momento de los últimos 4 años. Esa, para explicar, ministro, baja cobertura quiere decir que no hay suficiente como para tener... Que no tenemos 30 días de abastecimiento para poderlo tener, el aprovisionamiento. No obstante, a esto hay un grupo de medidas que se están tomando. De estas faltas que hoy estoy hablando, hay 16 que son de prioridad 1. Y la población se ve afectada porque dentro de esas 16 prioridades, dentro de esas 16 faltas, hay algunas que son de tarjeta control y que de verdad no hemos podido poderlas completar. Pero hay un grupo de medidas que se están tomando que van encaminadas a lograr en la próxima etapa continuar estabilizando los medicamentos. De hecho, las capacidades de la industria, la relación de nuestra industria con el resto de la industria, entre ellos la industria militar, para lograr garantizar las piezas de repuesto. Siguen las inversiones en la industria de medicamentos, eso es importante. Siguen las investigaciones y el desarrollo, lo que nos va a generar que en el futuro podamos tener una estabilidad de los medicamentos, aunque reitero, es un problema que todavía no hemos logrado darle totalmente la solución. Vinculado a este asunto también está el desarrollo de la medicina natural y tradicional. Yo creo que es un tema que hemos estado intensificando también durante este año. Debemos llegar este año a la producción de 90 millones de frascos de productos naturales y también la utilización de otras técnicas de la medicina natural y tradicional. Y dentro de los 90 millones de frascos, 170 productos, es decir, los variables de medicamentos que podemos garantizar. También en este tema, vinculado al enfrentamiento de la venta ilícita de medicamentos, de las ilegalidades vinculadas a esto, que es muy importante, y el papel de nuestros médicos en una correcta prescripción. Reitero, es un tema que por la sensibilidad que tiene el máximo de atención y creemos que podemos seguirlo logrando su estabilidad. En el caso de los medicamentos, además de la prioridad que se le ha dado al tema del enfrentamiento epidemiológico, también hay prioridad para la transportación de esos medicamentos de la industria a los centros. La industria también tiene asegurado, realmente se ha alargado un poquito el ciclo de 2 o 3 días para llegar a la farmacia, pero tiene también la garantía para llegar los medicamentos a las instituciones asistenciales y a las farmacias comunitarias. Muchas gracias, ministro, por esta información para nuestro pueblo, y nosotros seguimos acá en nuestra mesa redonda. Este viernes en la mesa redonda Pensar como País. Periodistas y académicos pondrán sobre la mesa sus criterios sobre cómo pensar como país en la emisión de este viernes de la mesa redonda que Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la mesa redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cuba Debate y la mesa redonda transmitirán en vivo a partir de las 7 de la noche. El canal educativo retransmitirá este programa al cierre de su emisión del día. Usted puede participar con sus comentarios en nuestra web mesaredonda.cubadebate.cu y en nuestro correo mesaredonda@cubadebate.cu. Este viernes en la mesa redonda Pensar como País. Bueno, en estos minutos finales de nuestra mesa redonda quisiera aprovechar la presencia acá en este escenario del Palacio de la Revolución de la viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, la compañera Magdalena Feitó Cabrera, para poder también abordar un asunto que ha sido preocupación a partir de las propias decisiones que ha ido tomando la dirección del país y que a partir de lo que se explicaba ayer implica algunos desplazamientos en horarios de trabajo, implica algunas maneras de teletrabajo también dentro de estas medidas, y algunos lugares donde incluso puede haber alguna interrupción
de la jornada laboral. En esos casos, señora Primera, hay preocupación de cómo se ha ordenado eso, qué disposiciones hay para poder enfrentar una situación como esta dentro del Código de Trabajo y qué orientación se le puede dar a todos los administrativos, a todas las entidades del país. Bueno, muchas buenas noches, Randy, y a todos los compañeros que nos acompañan y que nos escuchan, que se encuentran en sintonía. Agradecemos la oportunidad de poder compartir un grupo de dar respuesta a las opiniones que hemos estado siguiendo a partir de la intervención que hizo nuestro presidente ayer, que anunció algunas medidas que han suscitado dudas de la población, mucho interés también de la población, y han demandado que se precise un poco dónde se aplican, cuál es el nivel de autorización, si son medidas nuevas o no. Y entre estas medidas de carácter laboral, una de las que más interés ha suscitado por la población es el tema del teletrabajo. Decirle quiero que el teletrabajo encuentra su respaldo legal en el Código de Trabajo, toda vez que las relaciones se establecen mediante las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, se establecen mediante un contrato de trabajo escrito, y precisamente el lugar donde se desarrolla ese trabajo es una de las cláusulas que establece el contrato de trabajo, independientemente del tipo que sea. Quiero decir que lo mismo se puede aplicar el teletrabajo en una persona que tiene un contrato a tiempo indeterminado que un trabajador que esté contratado a tiempo determinado o para la realización de un trabajo u obra. Decirle que el teletrabajo es una forma flexible de empleo que permite al trabajador realizar su trabajo sin la necesidad de su presencia física en la entidad laboral, y como norma requiere la utilización de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. Se puede realizar lo mismo a tiempo parcial que a tiempo completo. Hay una gama de actividades bastante grande en que se puede desarrollar el teletrabajo, y tiene muchas ventajas para el trabajador y para las administraciones también. En primer lugar, hay una reducción total del desplazamiento de los trabajadores diariamente hacia el trabajo y de regreso a su domicilio. Se elimina totalmente los temas de ausentismo, de llegadas tarde, de salidas antes de hora. La propia posibilidad que tiene el teletrabajo de que ese trabajador en su domicilio adecue su jornada de trabajo a las condiciones que tenga, incide directamente en el incremento de la productividad del trabajo, y por tanto se logran los objetivos propuestos y se cumple el trabajo que tiene planificado. Y evidentemente para las administraciones, desde el punto de vista integral, implica en una reducción de costos. Explicar y ratificar que esto no es una medida que se toma de manera a partir de la situación coyuntural que tiene el país. Esta es una de las medidas que se está impulsando como parte de la informatización de la sociedad, y nosotros desde el día 4 de septiembre le habíamos indicado a todos los organismos, como parte del perfeccionamiento que se lleva a cabo en el país de la aplicación de la política de empleo y el chequeo que el programa de empleo se realiza en el país, se le había orientado a los organismos que ya fueran identificando aquellas actividades donde era factible potenciar el teletrabajo. Y finalmente ratificar que todas las personas que estén en esta modalidad cobran el salario de la plaza, o sea, no tienen ningún tipo de afectación salarial, es como si estuvieran laborando en su puesto de trabajo, simplemente su puesto de trabajo está ubicado en su domicilio. Eso también era importante. Y otro de los aspectos que se han estado y que en las redes sociales también se comentaba es el tema de las modificaciones a la duración del régimen de trabajo y descanso, los horarios de trabajo, la jornada laboral en sentido general, y esto también es un aspecto que está refrendado en el Código de Trabajo, inclusive es una facultad que tienen las administraciones. En el caso del sector empresarial, esto es una facultad que tienen los directores de las empresas, o sea, está ahí cerca, bien cerca del empresario, y en el sector presupuestado lo aprueban los jefes de los organismos. Estas medidas incluyen el desplazamiento del horario de trabajo habitual que tiene la entidad laboral, que puede ser de carácter provisional ante esta circunstancia, incluye también el trabajo corrido, incluye la reducción de la pausa para el almuerzo, y siempre que se cumpla con toda la jornada laboral, los trabajadores cobrarán completamente su salario sin ningún tipo de afectación. Y también en los casos donde no sea posible utilizar estas alternativas que hemos hablado anteriormente,
como el uso del teletrabajo, el propio trabajo a domicilio, que también es otra modalidad, que no es exactamente teletrabajo porque no requiere de todo este equipamiento informático, sobre todo de conectividad, sino que puede desarrollarse también en el trabajo, de que no sea factible la adecuación del horario de trabajo y todas estas reducciones. Entonces se aplica lo establecido también en el Código de Trabajo para la interrupción laboral, que puede ser también un complemento cuando no se cumpla. Que los trabajadores, en primer lugar, hay que ir a la opción de la reubicación laboral, porque esa es la primera medida que se debe potenciar. Porque hay déficit de fuerza de trabajo en algunos sectores, nosotros tenemos que aprovechar y hacer un uso racional de la fuerza de trabajo y no necesariamente desde el primer momento aplicar la interrupción laboral y que los trabajadores cobren garantía salarial que durante un mes tienen su salario completo y después a partir de ahí no tienen una garantía salarial. De todas formas, también significamos que las personas, los núcleos familiares, ante ingresos insuficientes, reciben también la protección del Estado en la seguridad social.